Bueno, buenas tardes a quienes se encuentran en el continente europeo y buenos días todavía a quienes se encuentran en el continente americano. La mesa que corresponde ahora es sobre metaforología. Va a haber tres intervenciones. La primera de ellas es de Pablo Gómez, luego seguirá Lucía Carello y Tomás Ferreira. Bueno, como son 45 minutos que tenemos disponibles para esta mesa, y ya saben que no hay pocas cosas tan democráticas como el paso del tiempo, pues habría 15 minutos para cada uno. Si restamos un par de minutillos, ¿no?, para el tiempo de discusión, pues se quedaría en torno a unos 10, 12 minutos para cada uno. Bueno, el paso del tiempo es algo muy democrático, pero el tiempo del uso de la palabra es una institución humana. Entonces, en ese sentido, sí les pediría que se atuvieran al horario para no atrasar más el resto del congreso. Bueno, dicho esto, paso a presentar al primer ponente, que es Pablo Gómez Bermejo. Pablo es estudiante de filosofía política, de filosofía, de política y de economía en la Carlos III de Madrid. Ha cursado un máster en crítica y argumentación filosófica en la Universidad Autónoma de Madrid también, y en relación con la obra de Blumenberg dedicó parte de su trabajo de fin de grado a la obra de Nietzsche en conexión con Blumenberg. De manera directa, en su trabajo de fin de máster y proyecto de investigación para la Universidad Autónoma de Madrid, lo consagró a la metaforología de Blumenberg. Y bueno, le doy la palabra a Pablo cuando quieras. Buenas tardes, no sé si se me escucha bien o no. Intuyo que sí. Bueno, pues en primera instancia voy a intentar regular un poco los tiempos y lo primero agradeceros a todos y pediros disculpas porque ando un poco afónico, entonces no sé si se me oirá muy bien. Si veis que voy un poco rápido, también recojamos dudas o lo que haga falta en el turno de preguntas. No tiendo a proyectar nada, entonces tiendo bastante a gesticular bastante, entonces bueno, procederé un poco rápido y un poco de manera teatralizada un poco la tesis sobre la que vengo a defender con respecto a Hans Blumenberg, y digamos que tras estos agradecimientos oportunos a los cuales debo y a los cuales he incluido en mis investigaciones autores como Alberto Fragio o José Farros Velasco, y que he incluido y que les he hecho partícipes, creo que, de esta investigación, mi tesis vendría a vertebrar que Paradigmas para una metaforología se convertiría en el hilo conductor de la propuesta de Hans Blumenberg, digamos, en su obra en total. No quiero decir que sea una obra total, pero sí quiero decir que en Paradigmas para una metaforología hay una cantidad teórica y una densidad teórica que podemos rastrear en determinadas obras posteriores incluso. Entonces, mi propuesta era, a raíz de una discusión bastante conocida entre Jorge Pérez de Tudela, que llega a hablar de que Paradigmas para una metaforología llega a hablarse como un hilo conductor específico, y otros autores, digamos, lectores también de Hans Blumenberg, que llegan a plantear si no llega a ser la fenomenología o su comprensión de la historia como un hilo conductor. Debido a esas motivaciones, llegué a plantear precisamente, bueno, vamos a ver hasta qué punto Paradigmas de la metaforología es valorada, Paradigmas para una metaforología, y hasta qué punto puede ser revivificado o revalorizado. Digamos que esto tiene unas implicaciones también de su revalorización y tiene que ver por desde dónde reivindicarla, hacia dónde reivindicarla y cuáles son los estatutos morales o epistemológicos de por qué hacerlo y por qué creemos que es legítimo hacerlo. Creo que es legítimo hacerlo porque precisamente Paradigmas para una metaforología es una obra muy conocida y muy citada de Hans Blumenberg, pero que sin embargo no se estudia de manera pormenorizada. Entonces había una necesidad de esclarecer determinados términos y relaciones que se producen en la misma obra, y esto nos permitiría ver el impacto real de dicha obra y ver cuál es su proyección en términos históricos. No obstante, creo que cuando hablamos de Hans Blumenberg, y creo que los que estamos aquí un poco reunidos nos hemos encontrado varias veces con textos de Hans Blumenberg, podemos decretar una serie de premisas lógicas dentro de su observancia. Y lo primero es rescatar precisamente que Hans Blumenberg es un autor muy prolífico. Entonces, la manera de hasta dónde hablamos de Hans Blumenberg y cuándo dejamos de hablar de Hans Blumenberg, también tenemos que hablar de que hay determinadas limitaciones materiales, en tanto que las obras de Hans Blumenberg no están todas en todos los idiomas y existen distintas dificultades. Si a esto le añadimos dificultades propias de un estilo, que en ocasiones se le llega a decir que es engorroso y en algunos puntos un ejercicio ciertamente irónico,
podemos hablar de que el estilo genera conflictividades a la hora de exponer un determinado hilo conductor o no. Sin embargo, mi propuesta tenía que marcarse históricamente y anclarse históricamente en un contexto que nos permita hablar de la metaforología también, en base a una inercia o una intuición que creía vislumbrada a través de la obra traducida por Pérez de Tudela, que viene a significar que la obra de Paradigmas por una metaforología debe mucho también, en parte de su contenido, al contexto historiobiográfico en el cual se encontraba inmiscuido en este punto Hans Blumenberg con respecto a la relación académica que tenía entonces con la publicación de un archivo, de una determinada revista, las relaciones que se entretejían con Gadamer. Entonces, mi interés era rastrear también en una primera instancia desde dónde se construye Paradigmas para una metaforología, para posteriormente ver qué encontramos en Paradigmas para una metaforología que deba ser digno de mención y de relación con determinadas otras obras que la revaloricen. Esto tiene un punto negativo que se me podrá sacar, que quiere decir hasta qué punto estamos reduciendo el componente teórico de la obra de Paradigmas para una metaforología a su contexto biográfico, un contexto de producción epistémica, a lo cual habríamos de responder que no podemos circunscribir precisamente todas las condiciones a través de las cuales se emiten la obra de Paradigmas. Sin embargo, no tener en cuenta dichas condiciones nos cierra puertas a la hora de interpretar la misma obra. En este punto, creo que es necesario recuperar precisamente, y creo que hay muchos autores que lo hacen, Faustino Ciacobes digamos que limita mucha parte de sus análisis a interpretar históricamente cómo se producen las obras de Hans Blumenberg y especialmente el de Paradigmas, y creo que situarlo histórico-biográficamente nos llevaba a hablar principalmente de determinadas inercias de 1960, como el archivo para una historia conceptual, pero también la inercia de un diccionario histórico-filosófico de conceptos, y creo que trataré de recuperar una vertiente que me parece esencial de Hans Blumenberg y que no es a la relación, que es generalmente su adhesión a un grupo de poética y hermenéutica, a la vez que decía la consolidación de paradigmas para una metaforología. Es decir, él se encontraba imbuido en parte por la relación hacia una historia conceptual, de la que podemos hablar prolongadamente después en determinadas preguntas, pero también en base a determinado grupo de poética y hermenéutica, lo cual nos puede trazar líneas sugerentes de interpretación tanto de paradigmas como en tiempos posteriores de teoría hacia una inconceptuabilidad, ¿no? Si nos centramos en dicha relación, también se produce en base a las relaciones que se tejían con determinadas personas. Como decíamos, la relación con Ritter es muy peculiar, la relación con Gadamer también es muy peculiar, y todo esto creo que era necesario establecer histórico-biográficamente para sacar a relucir precisamente las condiciones epistémicas sobre las cuales se emite o empieza a funcionar, digamos, la propuesta de Paradigmas para una metaforología, que dicho sea de paso, fue inscrito primeramente como un artículo y no tanto como un libro. Algo que parece olvidarnos parece que suele olvidarse cuando se trata de explicar dicha obra. No obstante, una vez nos circunscribimos y hemos expuesto las cuestiones históricas sobre las cuales se demarca el texto, era importante también sacar a relucir los contenidos del mismo. Y sacarlos a reducir en tanto que propuesta pormenorizada y detallada de qué nos está queriendo decir Hans Blumenberg. Y para ello había un principal interés a través del cual creo que trataré de interpretar la obra. El primero de ellos es entender que es en un programa, y entonces en este punto entender la obra de Hans Blumenberg como una sugerencia, Paradigmas para una metaforología como una sugerencia en dos sentidos. Un sentido que tiene que ver con una ampliación de horizontes comprensivos, el concepto de la aperturidad estaría aquí jugando bastante, pero también estaríamos hablando de una sugerencia que se declinaría en carácter ejecutivo y en cierta medida de una sugerencia que tiene un carácter de transitividad, es decir, una sugerencia de algo, se está proponiendo algo, hay algo en juego cuando estamos hablando de metáforas y hay algo en juego precisamente cuando estamos tratando de recuperar las metáforas en sede filosófica y, por tanto, la historia que habrían tenido en toda su historia. Creo que también se revelaría del estudio, principalmente de paradigmas, una cuestión de actitud hacia lo preteórico y una dificultad intrínseca en dicha actitud, es decir, cómo llegamos a lo preteórico y si nos sirven los instrumentales epistemológicos teóricos que hemos construido o si, por tanto, debemos inmiscuirlos de otra manera. En este punto creo que es aquí donde empieza a jugarse la metaforología, así como también creo que lo que decíamos, ¿no?, el papel importante de la ironía con tal vez el ejercicio con el que empieza Paradigmas con una metaforología comienza algo así como imaginémonos por un casual, nadie negará el papel de la imaginación, sobre todo al hablar de metáforas, pero comienza muy peculiarmente Hans Blumenberg con una pregunta acerca de imaginemos que Descartes hubiera ganado la historia de la filosofía. Imaginemos que. Creo que aquí ya hay una sentencia muy interesante acerca del estilo, pero creo que también hay una suerte de actitud a través de la cual va a declinarse Hans Blumenberg y que va a tratar de ver principalmente en un análisis crítico en torno a la historia de la filosofía, para anclarla también en términos de qué autores habían ocultado o no el valor de las metáforas en sede filosófica.
en cierta medida, recoger estas propuestas históricas también remitía a hablar de Husserl, sobre todo con el carácter de abierto o no, y por tanto las referencias que podemos traer frente a la fenomenología, pero también traté de amortiguarlo, dicho impacto del paradigmas para una metaforología, si ya lo hemos hecho desde un ámbito histórico, así también como en términos de actitud, creo que era necesario establecer una pregunta por el valor, que creo que era rastreable también en parámetros de Nietzsche, es decir, cuál era el valor de las metáforas. Creo que hay una pregunta precisamente y en consonancia con una deriva hacia una pregunta por el valor de la vida, incluso en términos de antropología filosófica, ya un poco en términos más posteriores en Hans Blumenberg, pero creo que era necesario establecerlo a través de una pregunta por el valor, y la legitimación de las metaforologías nacería a partir de ahí. Una vez establecidos estos títulos preliminares, era necesario hacer una clarificación nocional. Muchas veces nos hemos encontrado con aquellos términos como alegorías o como metáforas absolutas, pero mi propuesta era básicamente que acceder a paradigmas por una metaforología y la necesidad de revalorizarla era o implicaba hacer un ejercicio también de clarificación nocional de aquellos términos que usualmente tratamos, pero que tienen un tratamiento diferente cada vez que lo hacemos. El término de dogma, el término de mito, es sumamente importante en la obra de Hans Blumenberg, pero hay que maquetarlo muy bien espaciotemporalmente, porque nos enseña también hasta qué punto se estaba refiriendo a mito de una determinada forma Hans Blumenberg en esta época y hasta qué punto lo estaba haciendo en línea contraria en devenir mito. Digamos que tras esta clarificación nocional, que pensaba que era necesaria sobre todo para, por ejemplo, establecer diferencias entre mito y metafórica y símbolo, o el papel principalmente de la metafísica, donde aquí encontramos otro debate interesante acerca de si realmente la metafórica recupera el papel de la metafísica clásico, cómo se amortigua, digamos, una propuesta metafísica de un autor que empezó escribiendo, que presentó una tesis doctoral de mejoramiento o perfeccionamiento de la metafísica. Creo que era necesario establecer una serie de puntos nodales a través de las cuales revalorizar el papel de la metaforología. Y estos puntos, de manera más extendida, digamos que los he estudiado en base a principalmente la crítica del paso entre el mito y el logos, me pareció esencial para revalorizar el papel precisamente de la metaforología, pero también el papel del absolutismo de la realidad. Esto no quiere decir que todo el absolutismo de la realidad esté enmarcado ya en paradigmas por una metaforología, sino que podemos encontrar nexos de conexión que se trataban ya en estas obras primigenias, por supuesto, dentro de un carácter contextual muy marcado. Digamos que también encontrábamos otra serie de temas, como podrían ser principalmente la cuestión del devenir mito, cómo se entiende la cuestión del mito, y principalmente a través de un concepto que me parece vehiculador también, o que acompañaría a la pregunta por la metaforología, si tratamos de verla como una pregunta por un hilo conductor, y tiene que ver precisamente con el carácter de una distancia. La necesidad de una distancia, la funcionalidad, creo que tiene también que ver con el papel de la verosimilitud, que remite principalmente a la retórica, y esto ya es rastreable también en paradigmas por una metaforología. Así como también las posibilidades de hablar de una ontología retórica. Es posible también encontrar, digamos, ciertos brotes de este pensamiento también en esta obra ciertamente prematura de Hans Blumenberg. Y en última instancia también podemos encontrar uno de los valores principales que digamos, es más rastreable o más extendido en todas las obras de Hans Blumenberg, que tiene que ver con una crítica a la modernidad y un análisis crítico tanto de las implicaciones de la modernidad como sus construcciones, y junto con ello las ideas de verdad, así como de objetividad en ámbito normativo. Creo que tendrían que ver no son deudoras de una concepción metaforológica, pero sí pueden rastrearse a través de una concepción metaforológica. Y por último, como no, si estoy hablando de metaforología, cualquiera que haya hecho un vistazo se me preguntará por el famoso giro de Hans Blumenberg, y creo que era necesario tratarlo también, es decir, preguntarnos o no si había un giro hacia la inconceptuabilidad o no había un giro hacia la conceptuabilidad, y por qué precisamente podemos hablar de un giro que se produce en términos estéticos o no se produce en términos estéticos. Es decir, hasta qué punto cambia la perspectiva Hans Blumenberg de su propuesta a raíz también de las determinadas relaciones contextuales o biográficas sobre las que se pronuncian sus distintos tratados y sus distintos escritos, pero sobre todo también anclarlo en una pregunta que me habría gustado o habría tratado de declinarla en la relación que se produce con, por ejemplo, Hans Blumenberg con Heidegger acerca de, bueno, realmente Heidegger, una pregunta que Hans Blumenberg también se realiza en paradigmas es si realmente Heidegger no estaba hablando principalmente de metafísica centrado en cuestiones del ser y se habría desentendido de lo que vendríamos a denominar como el mundo de la vida o el desarrollo de la vida. Y es aquí cuando él primaría, y es donde tienen encaje, propuestas tales como la funcionalidad, los artificios, el arte, la manera de entrar o salir de la cueva, tiene que ver principalmente con una preocupación en términos de punto de mirada. Y hasta qué punto este cambio, y también en relación intelectual por parte de Hans Blumenberg, era suficientemente potente o no para hablar de un giro epistemológico, un giro
trascendental para hablar de dos Hans Blumenberg o de solo uno, con una dirección de la mirada intensificada desde una propuesta hacia una historia conceptual o hacia un mundo de la vida que se declinaría con términos posteriores a su obra. Y bueno, ciertamente creo, y con esto acabo, creo que es importante revalorizar el papel del paradigma como una metaforología, precisamente con revalorizarla en su análisis contextual, porque creo que a través de los nexos contextuales y biográficos del autor se permite una capacidad, o sea, se desarrollan determinados artilugios que nos permiten comprender con mayor densidad y con capacidad qué estamos entendiendo por metaforología y cuál es el valor de las metáforas en sede filosófica, pero creo que también es necesario recuperar esta propuesta precisamente por la contundencia con la que se plasman cuestiones tan importantes como la necesidad de plantear la pregunta por el valor o por qué es fundamental hablar de metáforas, porque con ellas, en cierta medida, se recupera la vida. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por esta síntesis, ¿no?, tan exhaustiva de la metaforología de Blumenberg, ¿no?, que desde luego nos da como los grandes referentes, ¿no?, para reflexionar sobre esta cuestión. Y luego también por ceñirte al tiempo, ¿no?, con una manera tan escrupulosa. Pues sin más, damos paso a la segunda ponencia de la mesa, que corresponde a Lucía Carello, no sé muy bien porque hace muchos años en España Carello. Hace muchos años en España la EYE existía en el alfabeto, o sea, era un fonema con entidad propia. A cierto punto no sé por qué lo suprimieron, entonces seguimos pronunciando EYE sin que exista, digamos, la grafía. Pero bueno, en todo caso, pues muchas gracias, Lucía, por tu intervención. Lucía es licenciada en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires y es también estudiante de la maestría en Teoría Política y Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires también. Y el título de la ponencia que nos va a presentar es La noción de metáfora, un contrapunto entre Blumenberg y Hannah Arendt. Pues cuando quieras, Lucía. Buenas tardes. Disculpen si se me escucha medio mal porque anda muy mal mi internet. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Alberto, por la presentación y la moderación. Y muchas gracias a todos por estar esta tarde escuchando nuestra mesa. Como lo mencionaron algunos compañeros de la mesa anterior, acá en Argentina estuvimos leyendo y discutiendo a Blumenberg durante un tiempo y fruto de esa lectura escribimos el libro que se titula Hans Blumenberg, Pensador Político, Lecturas Teórico-Políticas en el Centenario de su Nacimiento. Agradezco muchísimo a Ricardo Lalé-Filiev y a Gonzalo Riches Hernadas por su dedicación para dirigir nuestro grupo de investigación y por su amabilidad para invitarme a escribir en este libro. Arranco entonces con mi ponencia, que como dijo Alberto, se titula La noción de metáfora, un contrapunto entre Hans Blumenberg y Hannah Arendt. Hans Blumenberg menciona a Hannah Arendt en el primer capítulo de su Legitimación de la Edad Moderna, en el marco de su discusión acerca de la noción de secularización. Allí señala que frente al dogma de la secularización, que presupone la idea de una transferencia o permanencia de contenidos teológicos en la modernidad, la teórica política alemana identifica como sello de la Edad Moderna una incomparable desmundanización o una pérdida de mundo. De acuerdo con la lectura que hace Blumenberg de Arendt, la operación teórica realizada por ella consistiría en afirmar que la pérdida de la esperanza en el más allá, lejos de restituir el vínculo del ser humano con el mundo, lo que hizo en realidad fue alejarlo todavía más y arrojarlo todavía más hacia su propia interioridad. Esto podría observarse, por ejemplo, en la duda cartesiana con respecto al conocimiento que ofrecen los sentidos. De este modo, el gesto inaugural de la modernidad termina por alejar al ser humano de la tierra y de la realidad sensorial bastante más de lo que la esperanza cristiana en el más allá lo había apartado con anterioridad. Ahora bien, ¿cuál sería para Blumenberg el problema de esta caracterización? Bueno, el problema reside en que la noción de desmundanización utilizada por Arendt supone una comprensión de la idea de mundo previa a la aparición del cristianismo, es decir, la desmundanización de la Edad Moderna tiene que ver con el hecho de haber sido incapaz de recuperar la conciencia de la realidad que había existido antes de la era cristiana. De este modo, de acuerdo con Blumenberg, la idea de mundanización propuesta por Arendt remitiría una cierta disposición para el retorno de la idea griega de mundo. Por esta razón, entonces, Arendt hablaría de una desmundanización en la medida en que la modernidad y el proceso de secularización que ella inaugura
sería incapaz de recuperar el horizonte griego que se perdió con el cristianismo. En definitiva, en el fondo, lo que a Blumenberg le preocupa es que esta caracterización termina por destituir a la Edad Moderna de toda legitimidad. Si la Edad Moderna es incapaz de recuperar el horizonte del mundo griego, su emergencia solo ha conducido a una existencia en la que el mundo en sí mismo ha perdido todo valor. Sin embargo, nos podemos preguntar, ¿es posible adjudicarle a Arendt esta caracterización acerca del mundo? En la condición humana, Arendt identifica dos nociones de mundo que están ligadas a dos de las tres actividades fundamentales de la condición humana. Por un lado, Arendt sostiene que a través de la actividad del trabajo, el ser humano crea un mundo de cosas objetivo que se erige a partir de y contra la naturaleza, frente a la fuerza de los ciclos naturales que dan origen a bienes de consumo perecederos. El ser humano se labra un mundo propio y estable mediante el trabajo de sus manos. Sin embargo, más allá de este mundo material y objetivo, es posible reconocer otro mundo, que es aquel que tiene lugar allí donde entramos en contacto con otros seres humanos, a través del diálogo y de la acción. Ahora bien, pese a que es cierto que respecto de este mundo en común, que existe gracias a la acción política y que es siempre acción en conjunto, Arendt tiene como modelo paradigmático al mundo de la polis griega, conviene reconocer que lo que a Arendt le interesa recuperar no es el horizonte conceptual del mundo griego, sino más bien la dimensión política que ese mundo permite restituir. Una dimensión que ella considera necesario recuperar en la modernidad, dada la caída de los absolutos que la modernidad implica, tal como es identificado por ella en De la historia de la acción. Con esto en mente, lo que puede verificarse entonces es que tanto Arendt como Blumenberg parten en cierta medida de un punto de partida en común. La modernidad se inaugura con la pérdida de todo fundamento trascendente último. Pese a ello, la diferencia fundamental entre ambos reside en el modo en que comprenden cómo es posible resolver el problema que se abre con la modernidad. Y en dicha resolución juega un papel relevante sus diversas concepciones acerca del lenguaje y fundamentalmente de la metáfora, ¿no? Como recién dije, Blumenberg reconoce en la modernidad la imposibilidad de toda apelación a un fundamento trascendente que explique, en última instancia, la configuración del mundo. Sin embargo, en la legitimación de la Edad Moderna, Blumenberg da a ver que esta imposibilidad no implica que el ser humano se haya librado del problema del absoluto. De hecho, de acuerdo con su innovadora comprensión de la secularización, la modernidad no es heredera de los conceptos teológicos en su forma secularizada, sino que asume las preguntas y los problemas que la teología plantea secularizando sus respuestas. Eso que había dicho antes Castorina en la mesa anterior. Entonces, ¿cuál es este problema? Es el problema del carácter absoluto e indiferente de la naturaleza y del mundo que el nominalismo teológico había dejado establecido. A partir de su concepción de Dios, en tanto inconmensurable, incognoscible e inaccesible, el nominalismo teológico dejó al ser humano en un estado de indefensión y de inseguridad metafísica tal que lo obligó a hacerse cargo por sí mismo de este problema. Y es precisamente desde este problema iniciado con el nominalismo teológico y luego transmitido a la modernidad que Blumenberg parte para reflexionar acerca de la metáfora. En Paradigmas para una metaforología, Blumenberg elabora un análisis de la función que posee la metáfora y de su vínculo con el concepto. Allí inicia el texto mediante una crítica de la ciencia moderna y su pretensión de una objetivización total, es decir, de una crítica de la pretensión de reducir la totalidad de lo existente al concepto. El problema consiste entonces en que la ciencia moderna pierde la relevancia de la metáfora porque la concibe bien o como un ordenamiento de los medios de expresión tal como la considera la retórica antigua, o bien como un elemento impreciso que es incapaz de alcanzar la bondad del concepto. Blumenberg, en cambio, considera que la metáfora cumple una función significativa a la hora de hacer alusión a aquello que el concepto es incapaz de referir por medio del lenguaje. ¿Pero qué es aquello que el concepto sería incapaz de alcanzar? Justamente esta dimensión de lo absoluto, de lo inconceptualizable, de lo inaccesible por medio del lenguaje, y que, según Blumenberg, es posible abarcar mediante lo que él denomina metáforas absolutas. De hecho, para Blumenberg, las metáforas absolutas recorren la historia de la filosofía desde sus albores griegos hasta la actualidad porque poseen una función existencial en la medida en que permiten lidiar con la inconmensurabilidad de lo absoluto, atribuyendo una dimensión de sentido frente a la precariedad constitutiva del ser humano. Así, frente al problema abierto por el nominalismo teológico heredado por la modernidad,
Blumenberg reconoce en las metáforas, específicamente en las metáforas absolutas, la forma de lidiar con el carácter inconmensurable del mundo y de la precariedad humana. Veamos para finalizar qué rol cumple la metáfora en Arendt, porque pese a no ser un tema recurrente en su obra, Arendt se dedica a la metáfora en el apartado de pensamiento de su último libro, el inconcluso La vida del espíritu. Allí, la política alemana deja entrever que en su concepción la metáfora se encuentra en íntima conexión con la cuestión del cuerpo y de los sentidos. A contramano de toda la tradición filosófica precedente, la relevancia que Arendt le atribuye al cuerpo está dada por la centralidad que para ella tiene la vida activa por sobre la vida contemplativa. Por consiguiente, de la acción por sobre el pensamiento. Sin embargo, pese a todo, Arendt reconoce que el mundo que habitamos resulta apropiable por el ser humano mediante el trabajo de nombrarlo. De este modo, al conceptualizar el mundo, el ser humano logra desalienarlo y dotarlo de sentido, y es allí donde la metáfora pasa a cumplir un rol de relevancia para Arendt, puesto que, según ella, es la metáfora la que permite articular la actividad imperceptible del pensamiento con el mundo público de las apariencias y de la acción. De esta forma, aunque a diferencia de Blumenberg, para Arendt no existe diferencia entre concepto y metáfora, esta es pensada como un modo de dotar de sentido al mundo en común de los seres humanos. Al fin de cuentas, y como dije anteriormente, Blumenberg piensa la metáfora como la forma misma en que los seres humanos logran lidiar con la inconmensurabilidad de lo absoluto, que se expresa con toda evidencia a partir de la modernidad. Arendt, por otro lado, identifica en la metáfora un instrumento de la acción política. No es casual, por lo tanto, que en el capítulo Historia e Inmortalidad de su libro De la Historia y la Acción, Arendt reconozca que, de hecho, la consecuencia más importante del surgimiento de la modernidad es que el problema de la política recuperó para la existencia de los hombres la importancia decisiva y grave que desde la antigüedad estaba ausente porque era irreconciliable con una comprensión estrictamente cristiana de lo secular. De esta forma, Arendt pone en evidencia que la crítica que Blumenberg realiza de ella en la legitimación pierde de vista el carácter fundamental que en el horizonte de la incertidumbre de la modernidad posee la acción política en la articulación de una vida y un mundo humano en común. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Lucía. Esta mesa está corriendo muy rápida, ya están viendo, tenemos oportunidad para debatir, más tiempo para debatir, creo que nos está faltando en general. Bueno, la última ponencia de la mesa corresponde a Tomás Ferreira. No sé si está conectado Tomás, porque a mí me aparecen pocas. Sí, Tomás es politólogo y doctorando de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la UBA, y es docente no solo en la Universidad de Buenos Aires, sino también en la Universidad Nacional de Avellaneda. Su investigación actualmente está centrada en la obra de Durkheim desde una perspectiva política, y el área, digamos, de carácter más general de sus intereses de investigación ha sido en torno a la teoría sociológica clásica, tanto en el contexto francés como en el contexto alemán. Ha publicado diversos artículos y capítulos del libro en obras colectivas, ¿no?, sobre esta temática sociológica, y también ha traducido algunos textos inéditos en español de Tönnies, de Durkheim y de Marcel Mauss. Tomás nos va a presentar una ponencia sobre las relaciones entre Blumenberg y Koselleck, sobre el concepto, la metáfora y acerca de su utilidad para comprender el devenir histórico. Pues Tomás, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Me tomo un segundo solamente también para agradecer a Ricardo Iliev y a Gonzalo por hacerme parte del grupo y dejarme participar en la compilación que está pronto a salir. Quiero agradecer también a los organizadores, a Josefa y también a Alberto por organizar y moderar la mesa. Y bueno, y sin más paso a remitir brevemente a mi trabajo. En mi caso, la ponencia fue pensada como una comparación en términos de lo que es ciertos textos, en particular
de Hans Blumenberg, la metaforología, paradigmas para una metaforología, y también la metáfora de la luz, un texto que no está traducido al castellano, que está en inglés. Bueno, esos dos textos tienen para ofrecer en torno a aquello que podría vislumbrarse como una aporte a la historia conceptual de parte de Hans Blumenberg, ¿no es cierto? Esto porque en mi investigación me he acercado a la historia conceptual buscando en esta una herramienta para aproximarme a la lectura de la teoría. Entonces, en ese sentido es que intenté hacer una comparación entre Reinhard Koselleck y Hans Blumenberg. Pues bien, en primer lugar, yo he dividido la ponencia en tres grandes apartados. En primer lugar, el rol que tienen los conceptos, en el caso de Koselleck, y las metáforas, siempre hablando de metáforas absolutas, en el caso de Hans Blumenberg, en relación a la historia, del modo en que estos están corporizando algún rasgo, alguna característica de la historia. En segundo lugar, cuál sería, si pudiésemos identificar una especie de modelo o paradigma general que representaría ese trabajo en el que los conceptos de las metáforas se ven permeados por la historia. Y en tercer lugar, cómo operaría en esta operación, tanto de la historia conceptual, esta operación más disciplinar, de carácter disciplinar científico, de la historia conceptual koselleckiana o de la metaforología blumenbergiana, la pretensión de verdad. ¿Qué pretensiones de verdad puede tener? Y en base a esta selección, digamos, de la que recién remití únicamente los textos de Hans Blumenberg, traté de construir esta comparación. Para ir básicamente a lo concreto, en el caso de Koselleck lo que encontramos es que esa doble capacidad de los conceptos de ser índices y factores, y esto en el sentido de que pueden ser tanto índices de lo que sucede como factores para la acción colectiva, permite acercarlos o ponerlos en el lugar de ideas que pueden tener alguna pretensión de verdad, en términos de que pueden decir aquello pueden corresponderse, su contenido puede corresponderse con la realidad. En el caso de Hans Blumenberg, lo que encontramos es que la metáfora de manera intrínseca tiene un doble carácter, ¿no? Esto está muy claramente desarrollado en el primer capítulo, el carácter indicial y el carácter pragmático de la metáfora. Y esto opera al mismo tiempo. A mí me interesó diferenciarlo analíticamente para poder terminar de comprender, o es lo que me permitió esta diferenciación analítica, fue terminar de comprender la diferencia entre la metáfora y el mito, ¿no? Que está muy clara en el capítulo 7 de Paradigmas. ¿Por qué? Porque la metáfora siempre opera a partir de un marco hipotético. Es efectivamente permeable a lo que sucede, es permeable a lo acontecido, al devenir de la historia, pero también nos imprime en este segundo rasgo intrínseco de la metáfora absoluta un carácter orientativo o valorativo. De alguna manera está disponible para una ordenación valorativa del mundo. Pero se diferencia del mito en que el mito reclama, sin embargo, una pretensión de verdad más tajante, absoluta, normativa. En tanto, la metáfora se reconoce a sí misma como una hipótesis de lectura, como una respuesta entre tantas otras posibles. El mito se reclama como la respuesta. Y en este sentido se diferencia claramente del proceso en el que derivan los conceptos koselleckianos, porque el concepto koselleckiano, si bien tiene este doble carácter de índice y de factor de orientación hacia la práctica, el concepto también puede, como dice el mismo Koselleck, en la modernidad, ideologizarse y reclamar para sí mismo pretensiones de verdad de carácter más general y absoluto. Entonces, en este sentido, lo que vemos en las metáforas es, la metáfora absoluta de Blumenberg es una particular capacidad para expresar la verdad de aquello que a nivel conceptual se escapa, ¿no es cierto? Como ya lo sabemos
después de leer los paradigmas. Pues bien, en este sentido, a mí me resultó de particular interés que en el capítulo número 3, Blumenberg realiza un corte, dice, que llama transversal, a lo que vendría a ser la indagación que se propone hacer en paradigmas, que es justamente de qué manera las metáforas pueden servir a rastrear ese fondo de nociones y ese fondo en el que la realidad se expresa, que de manera conceptual es inasible. Y dice, si bien este corte transversal es, por supuesto, insuficiente, hay algo allí que porta un interés que está expresado en este capítulo 3, que digamos, permanece de alguna manera en la lectura final del libro como una incógnita, o a mí se me presentó como una incógnita. Cuando fui al texto de la luz como metáfora de la verdad, digamos, el texto está en inglés, en inglés se ha traducido como Light as a Metaphor for Truth. Cuando fui a ese texto vi que la obra la obra de la que se ocupa este capítulo 3, la obra de Lactancio, un autor, digamos, que vendría a ser tardo antiguo, que vive entre fines del siglo III y principios del siglo IV, hasta la mitad del siglo IV, en la obra de Instituciones Divinas, es la que resulta de ocasión para hacer ese corte transversal para Hans Blumenberg. Y en ese texto también realiza la misma operación y lo compara de manera directa con el Novum Organum de Francis Bacon, que también tiene un carácter similar en la historia del pensamiento o en la historia de la utilización de la metáfora de la luz. ¿Y qué es lo que encontré allí? Que que si lo que caracteriza la metáfora es su particular porosidad para estar indicando o dando indicios de aquello que, como se dijo anteriormente, el absolutismo es la realidad, y la realidad que se nos escapa, y sobre todo se nos escapa conceptualmente, la metáfora de la luz es la más asequible para hacer ese trabajo. Es la que es más particularmente porosa por su elasticidad para el cambio. Y es esa elasticidad para el cambio la que permite mostrar cómo en esos momentos transicionales del pensamiento, de la historia del pensamiento occidental, que justamente a la luz, o en ocasión de la metáfora de la luz, de la metafísica de la luz, analiza Hans Blumenberg en este artículo, se expresan en esas obras, ¿no? Entonces, de la manera en que la metáfora de la luz es trabajada en Instituciones Divinas y en el Novum Organum, nos están diciendo algo acerca de lo que todavía hoy podemos entender, o las preguntas que hoy nos podemos hacer acerca de la verdad, de las pretensiones de la verdad de una metaforología. La respuesta, por supuesto, ya se ha nombrado y se ha dicho anteriormente, y es que a la modernidad no le corresponde una metafísica de la luz, no le corresponde una metafórica de la luz, no le corresponde una metafísica derivada de esa metafórica, porque en la modernidad la verdad se conquista y no se devela, como en la antigüedad o como en el Medioevo. Y esto me parece que es particularmente visible a la luz de estas dos obras, digamos, de estos dos textos que he trabajado de Hans Blumenberg. Eso sería la exposición. He abierto las preguntas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, Tomás. Estás, ya que no oyendo, pero por lo menos viendo quizás los aplausos que te lanza el auditorio, ¿no? O sea, son aplausos silenciosos, una especie de paradoja ahí. Bueno, pues tenemos todavía unos minutos, de hecho, según mis cálculos, como 10 minutos, si desean hacer preguntas a los ponentes o plantear algún comentario. En ese caso, pues abran el micrófono, siéntanse libres o bien por el chat, como prefieran. Sí, Gonzalo, por favor.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quería dejar simplemente 2 preguntas agradeciendo estas exposiciones. Para Pablo, si no podría, o si no se le ocurrió tal vez pensar en el origen de la metaforología a la luz del giro antropológico de Blumenberg de los años 70 y cómo las discusiones con la historia conceptual un poco también desarrollan esa postura en su filosofía, en su obra. Y para Tomás, Ricardo Tomás, si tal vez en base a esto que decías de que la metafórica de la luz ya no es posible en la modernidad, ¿cómo pensabas esas otras derivas? ¿Qué podría ser lo posible? Por lo que yo venía pensando, me parece que puede haber algunas derivas hacia el problema de la técnica, pero bueno, quiero saber qué pensás vos. De nuevo, muchas gracias. No sé si preferís que respondamos directamente o si recogemos unas cuantas más, lo que queráis. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta por parte del público? Si no es así, yo también quisiera un poco abusar de mi posición de moderador para haceros una pregunta, vamos a los 3, y es algo que me ha intrigado bastante sobre esta parte de la obra de Blumenberg, algo que en mi opinión como que no encaja muy bien, ¿no? O sea, parece que Blumenberg en el fondo está proponiendo una estructura, por hacer un homenaje a Pedro, una estructura más o menos fenomenológica, ¿no? Que son los paradigmas. Y creo que está utilizando una noción clásica, lingüística, ¿no? Como por ejemplo en latín, ¿no? De que existe un paradigma, rosa rosae, y a partir de ahí se declina, ¿no? Todo el tipo. Y en ese sentido identifica varios paradigmas que son formas de declinar históricamente la metáfora. Y en ese sentido, fenomenológicamente, viene a decir que estos son como una especie de invariantes, ¿no? De formas esenciales que se producen cuando uno intenta hacer la historia de las metáforas. O sea, hay una perspectiva en el fondo esencialista, ¿no? Porque identifica esos cursos que seguiría cada una de las metáforas, ¿no? Conceptos que se convierten en metáforas, metáforas que se convierten en conceptos, metáforas absolutas. Eso por un lado, ¿no? Una estructura fenomenológica. Pero por el otro, parece que da a entender que las metáforas tienen una especie de vida, desarrollo y muerte, ¿no? Como si a las metáforas se le pudiera aplicar toda la hermenéutica de la facticidad heideggeriana, ¿no? Diciendo, pues, a cierto punto la metáfora aparece, tiene un cierto recorrido existencial, eventualmente se transforma, se modifica y desaparece, ¿no? Entonces, claro, estos niveles de reflexividad entre una comprensión fenomenológica o histórico-fenomenológica de la metáfora en términos de paradigmas invariantes, frente a una comprensión historicista de la metáfora como una especie de hermenéutica de vida y muerte de los símbolos, son cosas que parece que no están encajando bien en la obra de Blumenberg. Y en ese sentido, pues quisiera saber si tienen alguna opinión al respecto. A mí no me importa empezar, soy un poco echado para adelante, o sea, si queréis, trato de dar una respuesta un poco a tenor de lo que conozco de Hans Blumenberg. Y voy a intentar vincular las dos ideas de Gonzalo y de Alberto, si me permitís, también para responder. En cuanto hay un giro o no, la pregunta es cuándo empieza Hans Blumenberg a plantearse si está exponiendo o no una antropología filosófica. Aquí hay distintos autores y César González Cantón, por ejemplo, cree que la antropología filosófica viene tras el desarrollo, digamos, de una propuesta más centrada en la atención a la inconceptuabilidad. Es decir, tú cuando centras la atención en una preocupación sobre el mundo de la vida y cómo te orientas y cómo defines estrategias de orientación del ser humano, en el fondo hay una pregunta por la supervivencia, ya no hay grandes relatos por la verdad, ya no hay grandes relatos por Dios, la muerte de Dios ya ha ocurrido. O sea, Hans Blumenberg está trabajando sobre textos de Nietzsche, ya conoce la muerte de Dios. Si hay una pregunta sobre el mundo, hay un estrato de orientación respecto a ello. Abro paréntesis. La pregunta sigue siendo la misma de Heidegger. Heidegger formula, cuando está hablando sobre la muerte, establece en ese tiempo la relación de, mira, ya no se pueden hacer preguntas ni por el principio ni por el final de la vida, no tiene sentido hacerlas. Lo único que hay que establecer es, entre medios de las dos cosas, que ya no tiene sentido preguntarse, hay que tejer funcionalidades, estrategias con las cuales pervivir en el día a día, la cotidianidad, por de ahí la apego a la funcionalidad. Entonces, ¿cuándo empezamos a concebir que eso
empieza a ser importante en la obra de Hans Blumenberg. Bueno, con respecto al tiempo, creo que en la obra de Paradigmas es evidente que hay una propuesta de la metáfora al servicio de una historia conceptual. Con el paso del tiempo, precisamente por una ruptura en términos biográficos también de Hans Blumenberg con los círculos de Gadamer, también una diferencia con distintos autores y una proximidad también a teorías cercanas a la hermenéutica y a la poética y, por tanto, a teorías de Isner, Haus y la estética de la recepción, se prima la recepción, se prima la configuración de unas determinadas estrategias y, por tanto, ahí podemos hablar incluso más, insisto, estoy hablando sobre las tesis de César González Cantón, de una antropología filosófica un poco más marcada, un poco más carácter, porque precisamente las metáforas nos va la vida, ya no nos van los conceptos, ya no tiene nada que ver con los conceptos. Ahora es una cosa mucho más seria, lo que los conceptos no han llegado a responder. Yendo a lo de Alberto Fragi, creo que por aquí se vincula, no te falta razón y creo que hay algo viciado en las propuestas de paradigmas, es decir, hay una pregunta de, bueno, usted me está hablando de paradigmas para una metaforología, estamos hablando de una fenomenología, no está hablando de la metaforología, está hablando de una metaforología. Y como dice Alberto precisamente, y le robo la sentencia, creo que es muy importante, está hablando de unos paradigmas, quiere decir una cosa que está abierta. La aperturidad de la fenomenología es evidente en este punto. Esto no quita que esté viciada la pregunta, porque entonces la pregunta Hans Blumenberg es evidente. ¿Por qué usted selecciona determinadas metáforas frente a otras? ¿Qué criterio de selección hay? ¿Qué criterio arbitrario, no arbitrario, qué criterio se puede seguir a la hora de establecer una metaforología? Punto 1. Hay una dificultad a la hora de establecer un método hacia lo preteórico, cuando nuestras condiciones epistemológicas establecen métodos hacia lo teórico. Y por tanto, el sustrato de lo preteórico siempre es de difícil salida. Y esto lo reconoce Hans Blumenberg. En el capítulo que ha citado Ricardo Tomás sobre los cortes transversales, dice claramente que hay que hacer un corte transversal y hay que hacer otro corte horizontal, creo, si no me equivoco. Y le preguntan, vale, y así usted corta la historia para ver qué metáforas nos interesan. Y dicen, por supuesto. La pregunta es, entonces, ¿cómo sabe que tiene que cortar por aquí la tarta? ¿Por qué sé que me tengo que comer este trozo de la tarta? Y la respuesta es evidente. Dice, mira, y lo confiesa, dice, esta es mi confesión. Para llevar a cabo el análisis de las metáforas hay que llevar principalmente, no se puede aprender nada, es cuestión de suerte y de desarrollar estrategias de olfato, de ver dónde poder olisquear para extraer la metáfora. Entonces, en términos de fenomenología, claro, creo que hay una propuesta que está viciada. Sin embargo, por el otro lado, creo que una pregunta sobre la facticidad tiene que ver, de nuevo, con dónde poder responder ante, bueno, las grandes expectativas de que se derrumbaban por entonces del contexto sobre el cual escribe Hans Blumenberg, y por tanto hay una pregunta de realmente, bueno, cómo se desarrollan las metáforas. Él lo llega a hablar en obras posteriores y llega a explicar incluso una teoría de las metáforas de que están recubiertas, así como el mito de una suerte de núcleo que se mantiene constante y una parte de fuera que va integrando. Pero para mí un valor principal creo que tiene que ver cómo se adecúa al grupo de poética y hermenéutica y de la recepción. Y por tanto, cómo se priman las metáforas, el hecho de la recepción. Las metáforas no importa tanto el hecho de escribirlas. De hecho, un error del mito es escribir las cosas. Cuando se escriben, se convierten en dogma. Cuando no se escriben y se reciben, se cuentan, en este punto se puede hablar de recepción. Y hago un pequeño paréntesis porque veo que me estoy alargando bastante. Cuando hablamos de recepción, esto para Blumenberg, al cual se le ha hablado de historicista y lo asumía bien, incluso de moralista y lo asumía bien, precisamente todas las historias son dignas de ser escuchadas. No significa que todas tengan el mismo valor, significa que todas las experiencias humanas que haya habido en la historia han de ser recibidas de alguna forma y deben ser prestadas atención. No sé si he respondido, pero bueno, al menos me ha alargado seguro. Gracias. Muchas gracias, Pablo. No sé si Lucía y Ricardo Tomás desean añadir algo. Bueno, yo, si querés, bueno, nada, rápidamente, yo me encuentro un poco encorsetado por la operación que hice, que fue bastante artificial en la ponencia, para responder tanto a Gonzalo como a Alberto. Entonces, en ese sentido, yo utilicé el texto acerca de la metáfora de la luz como un texto que modelizaría paradigmáticamente un paradigma de uso de la metáfora. En el sentido de que la metaforología sería una especie de proyecto, pretensiones de verdad. Y entonces la metáfora de la luz, en tanto y en cuanto es el modo en que históricamente se ha metaforizado la verdad, vendría a condecirse perfectamente con eso. Si entonces en la modernidad ya no hay lugar para la metáfora de la luz, digamos, para responder a Gonzalo,
bueno, tal vez la pregunta por la verdad desde esta perspectiva en la modernidad sea una pregunta inconducente, ¿no? En realidad es una pregunta por la voluntad de verdad, en última instancia por la voluntad, no hay más que voluntad. Digamos, se investiga solamente con violencia, como cita él en el capítulo 3 justamente, en una cita creo, de la metaforología a partir de Francis Bacon. No estamos hablando del discurso de la técnica de Heidegger, sino de Francis Bacon. Bien. Y respecto de la utilidad más general de las metáforas, digamos, en relación a la pregunta que nos hizo a los dos, o a los tres en realidad, Alberto, no, digamos, creo que en última instancia la sensación que me da, la opinión que tengo en el corto, la corta lectura de Blumenberg, es que en última instancia la metáfora termina remitiendo a lo inconceptual, o el mundo de la vida, o la vida en sí misma, y simplemente como una herramienta de orientación y cognoscitiva más general. Pero bueno, eso es todo lo que puedo decir. No sé si Lucía quiere hacer alguna aclaración. Yo iba a decir, yo creo también como Pablo que la metaforología es un campo abierto a una pluralidad de metáforas, y que en cierto sentido los cambios explican también los cambios de época en el desarrollo histórico, y en el modo en que cada época intentó darle sentido a ese campo de lo inconceptual. Pero no puedo decir mucho más que eso porque aparte mi ponencia fue de otra cosa, pero nada, muchas gracias por escuchar. Bueno, pues gracias a vosotros, ¿no? A Pablo, a Lucía y a Ricardo Tomás. Hemos sido bastante, digamos, estrictos con el tiempo. Me parece que dejamos la situación adecuada, ¿no? Para la siguiente mesa, que va a ser sobre metafísica. Le pasamos el testigo a Ángel Octavio y no se la pierdan porque va a estar muy emocionante. Blumenberg y la metafísica.